Es el momento de hablar de belleza, dermatología, estética y más con el doctor Hugo Ávila en Made Nexa. Seguimos con más contenido en Made Nexa a través de tu emisora favorita Exa FM 96.9 y es tiempo de recibir como cada miércoles al doctor Hugo Ávila, quien es médico estético, experto en armonización facial y también speaker nacional e internacional. Nosotros nos damos el lujo de recibirlo aquí todos los miércoles. Lujazo. El lujazo de recibirlo aquí todos claro, los miércoles. ¿Estamos claros, doctor? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Yo no sé, poniéndote claro lo que yo soy, mi amor. O sea, lujazo. Tengo que empezar a cotizar ya este 24. Wow. Sí, porque no sé, como que el Qué año linda va así. presentación para quien lo está conociendo en este momento a través de la radio. Cualquiera que me oye, mi amor, dirá, no, ese doctor es arrogante, prepotente, altanero y todo lo demás. Y cuando después van a la consulta, dice, pero usted es chilling, yo no sé por qué tiene ese concepto. Y yo, bueno. Que doctor, no puede entrar así. No. Todos los días lo conocen oyentes nuevos que pueden ser potenciales pacientes. Al contrario, tienen que escucharme así, porque cuando llegan a la consulta digan, pero usted es más chulo en persona. Y yo, Bueno, pues ven a la consulta. Está bien. Doctor, hoy vamos a estar hablando acerca del triángulo de la juventud. Lo que ya tú un no tienes. término que... Hasta aquí el segmento del doctor Hugo Ávila. Gracias por acompañarnos. Lo que pasa es que la señorita el día de hoy estaba haciendo un 11 Pero detrás nadie de tiene que saber cámara. eso. Nadie tiene que saber eso. Un 11 en ese entrecejo que yo, mire, nada más estaba buscando la aguja para ponerle la toxina botulínica. Yo no sé por qué es que todo el médico estético se vive fijando en esos detalles. ¿Usted se ha fijado en eso, CM? Literalmente, anoche yo estaba viendo medio capítulo, porque así que yo tengo que decirlo, que duró 3 días para ver un capítulo de una serie. Medio capítulo de una Y serie. analizando, mira, te necesita Botox aquí, En el te necesita, yo le el haría tal cosa. El informe de Alicia Ortega. Yo estaba entrevistando a alguien y yo decía, Alicia, como que te falta, no sé, como un bioestimulador en el cuello. El informe de Liz Ortega, doctor, el que tú estaba viendo, estaba en eso. No, yo estaba viendo el informe de Alicia Ortega mientras estaba cenando y yo dije, Alicia, hay que ponerte como que tu bioestimulador de Ay, colágeno. Dios Si Alicia me estás mío, escuchando, bendito te sea el invito a Señor. pasar por la clínica cortesía de la casa, un bioestimulador de colágeno. en el cuello. Ok. Entonces hoy, Día de la Juventud, vamos a hablar justamente acerca del triángulo de la juventud, un término, doctor, que para mí es totalmente nuevo, imagino que para algunos de los oyentes también, así que queremos empezar a definir a qué se le llama el triángulo de la juventud en medicina estética. Mira, el triángulo, todos los rostros tienen dos tipos de triángulo. Hay un triángulo que tiene la punta hacia abajo y la punta hacia arriba. Sabes que el triángulo de por sí tiene 3 puntas. Las dos bases, que es la parte de abajo, y la punta que va hacia arriba. Cuando tienes ese tipo de triángulo que es totalmente plano abajo y la punta va hacia arriba, tipo pirámide, ese tipo de triángulo no es un triángulo de juventud. Eso es un triángulo de envejecimiento. Sí. Cuando tienes el triángulo totalmente inverso, es decir, que la base está arriba, pero que la punta va hacia abajo, como si fuera que va cayendo ese triángulo, ese tipo de triángulo se conoce como el triángulo de la juventud. ¿Pero de qué depende esto? ¿De la forma natural del rostro o es que el rostro va cambiando su anatomía con la edad? ¿Cómo se define esa parte? Exactamente como dijiste en la segunda parte. O sea, va definiéndose a partir de la anatomía del paciente con respecto a la edad. Es la relación proporcional que hay entre las partes más altas del pómulo y la parte central del mentón. Ah, ok. Si Estamos hablando entonces del relieve o la altura con la que se ve el rostro de por sí. Estamos hablando de el equilibrio, la proporción y la simetría que debe de tener un rostro para verse totalmente joven. Ok. El equilibrio va a estar dado obviamente por la relación proporcional que hay entre la simetría y la proporción que tiene ese rostro. La simetría está dada ¿por qué? Porque cuando un lado del paciente tiene una altura más definida que la otra, que es totalmente normal, todos los pacientes va a tener, cuando son elementos pares, por ejemplo, una fosa nasal es más ancha que la otra, un ojo es más grande que el otro, puede tener también el paciente la peculiaridad de que tiene, no sé, un oído más grande que el otro. Una oreja. Exactamente. Al momento que el paciente se evalúa esas proporciones, pues obviamente tiene esa asimetría normal y es anatómica. Cuando uno trata de corregirlo, pues trata de buscar esa asimetría que sea lo más perfecta posible. La proporción se conoce como en la cantidad o el volumen que debe de tener cada una de estas zonas. Vimos un reciente caso de una famosa que cada vez que ella sale en cámara o en un evento siempre como que suena porque suena, Kylie Jenner, vamos a hacer referencia. Este tipo de paciente cuando salió en la alfombra reciente, pues vimos que muchas veces la veíamos y decíamos, pero Dios mío, ¿qué fue lo que le pasó? Se ve más vieja. Muchísimo más adulta de lo que debería verse para su edad. Vamos a decirlo, más vieja que J-Lo y puede ser mamá de ella. Como sí, que mucha dice. gente estaba, no, que eso era la iluminación y otros No, no, para algo se nada. hizo en la cara. A ella se había hecho un procedimiento, muchos dicen que fue filler, quizás
quizás ella se había hecho un procedimiento de otro tipo de circunstancia. Como no conozco su caso, no te puedo decir específicamente qué fue. Sí te puedo decir que había una desproporción en la cantidad del producto que ella se había aplicado, o una desproporción con respecto al procedimiento que se había realizado. Sorprendente para una artista de este nivel, porque sabemos que ella es adicta a este tipo de procedimiento y que conoce cómo puede actuar un producto y que se lo hace con suficiente tiempo. Y claro, el médico falló en decirle sí, te lo voy a hacer y no va a pasar nada, porque a ninguno de mis pacientes se lo digo de que usted tiene un evento en 15 días, muy, está tarde porque ya vive 31, no me diga que el 14 usted quiere estar bonito. Okay. Entonces, esa proporción cuando es alterada, pues realmente cambia el rostro. Y podemos ver, como pasó en el ejemplo de Kylie Jenner, por haber un cambio solamente en la proporción. Fíjate que su simetría se veía muy bien, porque no era que se veía un pómulo más grande que el otro, un ojo más grande que el otro, un mentón más retraído que el otro. No, se veía totalmente proporcional, equilibrado, como quien dice, pero no se veía proporcional a lo que necesitaba su rostro. Entonces, ese equilibrio, hay un rompimiento y obviamente el paciente cambia en lo que es el triángulo de la juventud y se llega a ver un triángulo un poquito más adulto. Ok, es decir que así como podemos modificar ese triángulo para vernos más jóvenes, también hay procesos que pueden hacer todo lo contrario si no se realizan correctamente, es lo que nos quiere decir. Al momento que te realices el procedimiento, por eso siempre insistimos en que el procedimiento se haga por una persona que sea profesional en el área y que conozca cómo actúa el producto, cómo desarrolla el procedimiento en el paciente, y así vemos cómo el resultado queda mucho más bonito. Vemos muchas circunstancias en el paciente que se le explica de que también no se hace ciertos procedimientos puntuales para ese tipo de paciente. Un ejemplo particular, un paciente que necesita realizarse lo que es un relleno de surco, por ejemplo, ese paciente que tiene la zona de bulldog o la zona del Joe, que se ve como que la cara se está derritiendo y como que empieza a pesar. Es muy común, sobre todo lo he visto en mujeres que pasan los 45 aproximadamente, ¿verdad? Que es donde empieza ya el triángulo de la juventud, no verse como un triángulo de juventud, sino que empieza a verse ya como un triángulo de un paciente en adulto, o sea, en etapa ya de maduro. En ese tipo de paciente no debemos de trabajarle en esa zona del surco, esa zona tan definida de la mandíbula, porque realmente lo que estamos haciendo es aportando más peso, aportando más volumen, y obviamente ese triángulo va entonces a aparecer como si fuera una A más definida, lo que no queremos en el paciente. Bien, doctor, vamos a hablar más a detalle de cuáles son esas zonas que se deben trabajar, cuáles no se deben tocar, para que ese triángulo de la juventud tenga su función, ¿verdad?, a cabalidad. Ahora quisiera, doctor, que comentemos justamente cuáles áreas comprenden este triángulo de la juventud. Por ejemplo, sabemos ya la zona T, frente, nariz, no sé qué, pero cuando hablemos de triángulo, ¿qué áreas del rostro están comprendidas? Está comprendida única y exclusivamente por zona del pómulo y la zona del mentón. Al momento que te quieres trabajar ese triángulo de la juventud, o sientes que ya estás como que derritiéndose la cara, que siente como que todo va empezando a bajar, tú te trabajas esta parte de aquí, que de hecho muchos pacientes cuando van a la consulta dicen, porque yo lo que quiero es levantarme esta zona de aquí, justamente la zona del pómulo, como para que se corrija lo que está empezando a caer, que es al lado de los dientes de la mandíbula. Y vemos que también cuando se trabaja una proyección de mentón, vemos como ese rostro empieza a afinarse un poquitito más y se ve mucho más estilizado. Ojo, esta proporción de mentón, muchas veces el paciente piensa que corrigiéndolo se va a ver pico de bruja o mentón de bruja. Sin embargo, hay que saber las cantidades y la técnica en que se debe de aplicar, porque no es lo mismo la mandíbula o el mentón de un hombre que la mandíbula o el mentón de una mujer. O sea, por eso hablamos siempre de usted no ir al médico como que es un colmado a pedir, ¿verdad? Colmado bueno. A demanda, necesito que me haga esto y aquello, sino que se deje evaluar y se deje guiar. Necesito es cuando tú vas y dejas guiarte. Si tú pides como un colmado, yo quiero que tú me des a mí en la nariz 2cc, en el labio 4cc, y tú te quedas como que, ¿qué más te necesita para despacharse lo que usted sabe? Como que pesarlo y decirle cuánto es la cantidad. Por eso es la importancia de dejarse guiar y recomendar por el doctor, porque se supone que si usted va a un especialista porque confía que el trabajo que va a hacer, pues va a ser lo que usted necesita, no lo que usted quiere necesariamente. Gracias. Y aprender a recibir también un no, que solamente estamos dispuestos a recibir siempre sí. Un no también ayuda muchísimo para saber de que me estoy tratando con un profesional. Y de que me estoy librando al final, doctor. Claro. Mire, usted en la práctica, ¿cuáles son esos errores comunes que ha visto cuando las personas quieren tratar de
rejuvenecer el rostro y entonces hacen todo lo contrario. ¿Cuáles son esos errores más comunes para que la gente también esté alerta? El error más común es querer aplicarse más de la cantidad que el médico tratante en ese momento le está aplicando. Pasa muy frecuente que el paciente, cuando se realiza un procedimiento, ve un resultado, le gusta, sin embargo el paciente dice, pero quiero un poquito más en el momento que se está realizando el procedimiento. Sin embargo, el médico sabe que lo que está viendo el paciente quizás no es el resultado final. No es el resultado final porque está acompañado del producto más inflamación. Esa inflamación, obviamente, tú vas a sentir como que ese abultamiento de un lado se ve muy abultado en relación al otro. Entonces tú dices, hay una asimetría. Sin embargo, el médico sabe que cuando se infiltró la aguja o cuando se aplicó el producto, probablemente hubo una reacción inflamatoria más abultada de un lado que de otro. Es totalmente normal. Por eso siempre se le indica al paciente que vaya a una revisión. Más allá de querer en el momento que se está realizando el procedimiento ver el resultado final, procura ir siempre a tu revisión. A pesar de que tú veas tu resultado final perfecto, bello, hermoso, glorioso, que tú digas, wow, eso es lo que yo quería. Ve a una revisión porque muchas veces me ha pasado frecuentemente que yo veo al paciente que el paciente me dice, doctor, me encantó el resultado. Sin embargo, yo le digo al paciente, pero vamos a darte un toquecito en nariz o en los labios o aquí en la mandíbula, como que siento que le falta un poquitico más. ¿Usted entiende? Porque yo lo veo muy bien y yo, ¿me permites? ¿Me dejas trabajar? Cuando le trabajo, entonces el paciente dice, wow, pero de verdad lo necesitaba. O sea, sean libres de evaluarse por el paciente, por el médico, sean libres de dejarse guiar por el médico y paciente, sea paciente para el momento que se realice el procedimiento ver un resultado bonito. Doctor, ¿y cómo uno sabe que es de verdad porque se necesita y no porque el doctor quiere vender algo más? Y se lo pregunto francamente porque no conozco un doctor más franco que usted en esos aspectos. Y si hay alguien a quien hacerle esa pregunta, es al doctor Hugo. Bueno, ¿cómo porque usted sabe que hay de todo en todas las áreas. En la viña del Señor hay de todo. Claro. Y en todas las áreas hay de todo, como dices. Pero ¿qué pasa? Mira, es bueno tú saber que cuando la persona que se está ofreciendo un servicio, saber identificar cómo te lo está ofreciendo. Okay. La diferencia, y creo que esta parte todo el mundo como que conocemos cuándo es una necesidad o cuándo es un lujo. Porque, por ejemplo, al momento que tú vas como mujer y vas a la tienda de ropas interiores, tú dices, yo tengo una gaveta llena de ropa interior y yo no necesito ni un brague más, ni un brasier más, porque yo entiendo que ya tengo lo suficiente. Ahora, si tú entiendes que no tienes uno color rojo, tú particularmente dices, yo tengo suficiente, pero no tengo uno rojo. Déjame comprarme este rojo porque entiendo que me va a ir bien. Al momento que tú estás con el médico te va a explicar, mira, te quiero trabajar pómulo, mentón, labios. Pero tú dices, es que no quiero trabajarme los labios. Pero cuando tú te trabajas el pómulo, el mentón y ves como que cambió tu rostro y tú dices como que, déjeme ver cómo me quedan los labios. Pues al momento de el médico te explica el procedimiento antes de infiltrarte la aguja, pues entonces tú dices como que, ok, me convenció. También siempre le explico al paciente, no es bueno ni es correcto que tú vayas a una evaluación hoy y ese mismo día tú te hagas el procedimiento. Al contrario. Importantísimo. Yo amo el paciente. Ojo, y estoy hablando de procedimientos estéticos que usted va hoy a la consulta y usted sale con el procedimiento realizado y el cambio totalmente visto, notorio. Me encanta que el paciente vaya hoy a la consulta, miércoles, y me diga, vengo la semana que viene a hacerme el procedimiento. Pero en la semana yo le dejo al paciente su tarea. ¿De qué le dejo de tarea? Excelente. ¿Qué producto te voy a poner? ¿Qué marca es? Lee información. Y si tengo también brochure por parte del laboratorio, le digo, toma, llévate este brochure, lee información, pero no te bases solamente en lo que te estoy dando. Importante. Busque en internet, busque esta fuente. Y el paciente tiene que tener acceso a comunicarse directamente con el médico. O sea, cualquier paciente puede escribirme a cualquier hora. Ojo. No es que a las 3 de la mañana yo le voy a responder. Ajá, pero vamos a ver el mensaje a eso de las 9 y lo vamos a contestar. A las 9, 10 de la mañana yo le respondo el mensaje que usted me mandó a las 3 de la mañana preguntándome, doctor, mire, yo quiero hacerle una pregunta. Escriba todo el mensaje. Ay, Dios mío, los pediatras, por ¿cuánto favor sufren? Entonces, al momento que se responde, esa es la idea del paciente, que esté informado y que tenga la comunicación. O sea, no vaya a una consulta y el médico que usted fue a evaluarse, usted le expresa su necesidad o su peculiaridad de que tiene un complejo con su nariz, por hablarte de algo sencillo, puntual y básico. Y cuando el médico lo ve su nariz, le dice, ay, pero hay que ponerte también en la frente, hay que ponerte en la papada. Como que mi problema es en la nariz, quédese en mi nariz. Ahora, si usted entiende que quiere trabajarse todo su rostro, no vaya diciéndole al médico, tengo un problema en la nariz.
Ok. Y quiere que le evalúen todo el rostro. O sea, el médico obviamente va a ver todo el rostro porque es como médico al final, va a buscar Es todos los parte problemas. de, claro. Pero cuando tú expresas la necesidad en medicina estética solamente en la nariz, el profesional se va a quedar en esa zona de trabajo. Entonces, al momento que tú te trabajas todo el rostro, tú verás cómo el médico va a tener esa libertad de poder expresarte todo lo que necesitas hacer. De acuerdo, doctor. Preguntan por aquí, ¿cuáles son los productos actualmente más usados para rellenar los surcos alrededor de la boca? Miren, actualmente los surcos no se rellenan. Sin embargo, porque hubo una actualización en medicina estética en el 2020-21, si no me falla la memoria del estudio que se realizó, porque cuando se rellena el surco de manera directa con ácido hialurónico, que era como se rellenaba en el 2018, fíjate, no te estoy hablando de que de 10 años no, atrás. No, eso va a ser nada. Hace días, o sea, antes de ayer. Literalmente cuando se rellenaba los surcos, lo que hacía era que mientras el ácido se degradaba o se absorbía metabolizado por el cuerpo de manera natural, te aportaba entonces una pequeña pesadez en la mandíbula o en el mentón. Entonces se procuraba que el paciente entonces se trabajaba más adelante también entonces la mandíbula y el mentón. O sea, te generaba un problema peor. Un problema peor, que no lo veías cuando tú tenías tu problema de surco. Entonces lo que se recomienda trabajar siempre es la zona del pómulo para poder corregir el surco. Ok, y lo que haces... Pómulo malar se rellena entonces con ácido para que hialurónico. todo suba. Exactamente, y como hablábamos al principio, el triángulo de la juventud se pueda revertir. Ahora bien, tienes un surco muy marcado, muy definido, que a pesar de que te hagas un pómulo, una zona de malar y te lo trabajes con ácido hialurónico, hay que hidratarte la zona del surco. Se puede realizar con un ácido hialurónico de menor peso molecular, es decir, un ácido hialurónico no reticulado, e hidrata esa zona. Recomiendo siempre mejor los bioestimuladores. Amo los bioestimuladores de colágeno. Mis pacientes lo saben, que cuando llegan a consulta y me dicen, ¿qué usted me recomienda? Y yo, bioestimulación de colágeno. Hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico, policaprolactona, son principios activos que pueden trabajar muy bien para corregir esos surcos sin necesidad de rellenarlo. El único tema está que cuando se trabaja con bioestimulador de colágeno frente a un ácido hialurónico, el ácido hialurónico te da el resultado inmediato. El bioestimulador de colágeno tienes que esperar por lo menos de 4 a 6 semanas como mínimo para tu ver un buen resultado, máximo unas 12 semanas para tú decir como que se me borró un surco. O sea, estamos hablando de 3 meses, que muchas veces el paciente no tiene esa paciencia para poder esperar un resultado. Sí, doctor, finalmente, ¿hay algún paciente que no debería realizarse este tipo de procedimiento de rejuvenecimiento, le podemos llamar, en esta zona del triángulo de la juventud? Mira, el paciente que no debería de realizarse este tipo de procedimiento es el paciente que tiene realmente el miedo a realizárselo. Siempre el paciente que tiene ese temor o esa inseguridad de que cuando se va a realizar el pómulo va a quedar como Kiko, que es el miedo de todos los pacientes, me pasa y yo siempre le digo, no vas a quedar como Kiko. Si el paciente tiene esa inseguridad, no te lo hagas. Siempre el paciente tiene que estar seguro y convencido de lo que se va a realizar como procedimiento. De hecho, esa es la diferencia, como decías ahorita, de que un médico te quiera vender y otro médico te quiera realizar el procedimiento porque realmente te va. Si un médico te ve que no está seguro de realizarte un procedimiento, te dice, pues no te lo hagas. Simple y llanamente te dice, cuando te sientas segura de ti mismo, vuelve. Regresa. Que te recibo con los brazos abiertos. Yo creo que es lo mejor para ambas partes, ¿verdad? Totalmente. O sea, al momento que el paciente me viene con ese punto negativo, yo digo, a este le va a pasar una complicación porque no quería hacérselo, pero estoy aquí, hágamelo ya, pero no está convencido. Y yo como que... Claro, y por eso... tal cual. Me pasa que tiene hematoma. Ay, Dios mío. Más que nadie. Me pasa que tiene inflamación. Más que nadie. Y yo vengo y digo... Por eso la importancia que usted mencionaba anteriormente de tomarse ese tiempo entre la primera consulta de evaluación de qué es lo que me quiero hacer, hasta ya tú descansas y en tu casa y luego ven con la seguridad de que tú te quieres hacer el proceso. No, y que te lees, te informas, te educas tú mismo por tu propia fuente. Totalmente. Doctor Hugo, ¿dónde usted consulta? ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Nos pueden encontrar como @hal.clinic o @drhugoavila si hacemos procedimientos de rellenos de labios, que me están preguntando aquí en el live. Y hacemos cualquier tipo de procedimiento con ácido hialurónico, toxina, hidroxiapatita de calcio, cualquier procedimiento de medicina estética nos pueden preguntar al 809-701-6055, ubicado justamente en la Doctor de Filló, casi frente a Mercería Dumé. ¿Están a tiempo de hacerse procedimiento para estar ready para Semana Santa? Este es el momento ideal. Yo creo que esta semana y la que viene son la semana perfecta. Perfecto, pues ya saben. Sintonícenos la semana que viene que vamos a hablar de un tema muy interesante. Ay. Recuerden que el Dr. Hugo nos acompaña todos los miércoles hablando sobre medicina estética aquí en Madenexa. Y si tienes así, como bien dice el doctor, algún tema sugerido que te sea de tu interés, puedes escribirnos y decirnos de qué se trata a través de WhatsApp. 829-292-8501. Doctor Hugo, gracias por acompañarnos. Siempre. Seguimos con más de Madenexa.